Bueno, listo. Entonces vamos a resolver ese problemita y que se me ocurrió, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, pone el problema. Listo. Entonces lo que me dice es esto. Pues, prácticamente el gráfico sería este, ¿no? Lo voy a copiar aquí. El gráfico es prácticamente el mismo, ¿cierto? En donde tengo la Tierra, tengo el Sol y lo que me dice es que esa trayectoria es de tipo circular. Tal cual como aparece. Entonces, si yo me pongo a realizar, digamos, estrictamente el diagrama de fuerzas, que tendría esto, ¿cierto? Más o menos así sería. Yo me pongo a graficar estrictamente el diagrama de fuerzas que tendría esto. Entonces, lo que yo les digo es que aquí la única que existe en realidad, o si yo quisiera colocarla, es la fuerza gravitacional. De hecho, lo voy a hacer para que me entiendan. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ese problema, páselo a un diagrama de fuerzas, entonces yo dibujo mi diagrama de fuerzas aquí, ¿cierto? O mi diagrama de cuerpo libre también se llama, y digo, aquí la única fuerza que existe es la fuerza gravitacional. Entonces, tal como lo tengo dibujado ahí, ¿quién atraería a quién? Pues el Sol atrae a la Tierra. Entonces, la fuerza gravitacional estaría hacia la izquierda. Entonces, la voy a dibujar aquí, insertar, así, ¿cierto? Quedaría algo así. Voy a cambiar de color. Esa sería la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional. ¿Cierto? Esa sería la única que podría dibujar en el diagrama de fuerza. Profe, y la radial es la fuerza a lo que se iguala. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Eso es como decir la fuerza neta en un sistema circular. Entonces, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo se resuelve, profe? Entonces, nada, fácil. Hago lo mismo que hacían los otros problemas. Entonces digo, sumatoria de fuerzas, insertar ecuación. Entonces digo, sumatoria de fuerzas ¿en dónde? En este caso, ¿dónde hay fuerzas? Solo hay fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? Pues tal como las tengo dibujadas así, está menos la fuerza gravitacional, ¿cierto? Menos la fuerza gravitacional estaría en X, ¿ok? Y menos la fuerza gravitacional que estaría en X, ¿cierto? Y eso sería igual a qué? A la, ¿a qué sería igual? A la fuerza radial. Pero miren lo que sucede aquí. Esta fuerza radial, como yo les digo, es una fuerza que se siente a lo largo del radio. Eso es lo delicado en este tipo de problemas. Entonces, profe, pero ahí como usted la dibujó, la tendría que dibujar hacia afuera, ¿sí o no? Sí, pero es que no va en el dibujo aquí, esto no va en el dibujo, ¿no? Esa fuerza radial, en ese caso, como se siente a lo largo del radio, ¿cierto? Se siente a lo largo del radio, esa fuerza radial entonces también sería negativa, fuerza radial. Y entonces, en ese orden de ideas, el menos con el menos se me cancelaría y me quedaría Profe, aquí. Cuénteme. no entendí por qué esa va en negativa también. Ya, es que eso es, digamos, lo que hay que comprender bien. Y bien por la pregunta, Selena. Entonces, mira lo que es que aquí yo la dibujé hacia afuera, pero es que por eso la dibujé con otro colorcito. Pero es que en realidad esta fuerza se está sintiendo a lo largo del radio. Y esa fuerza tiene varios nombres, Selena. Se llama fuerza central, radial, centrípeta, centrífuga. Entonces, cuando
la fuerza radial es hacia afuera, se llama centrífuga. Cuando la fuerza radial es hacia adentro, se llama centrípeta. ¿Sí? Pero todas son la misma. Todas son la misma fuerza. Entonces, la cosa sería la siguiente, Selene. Si, si, si yo la quisiera dibujar aquí, tal como aparecería, pues aparecería de este lado de la ecuación. ¿Verdad, Selene? Es decir, si yo la dibujara aquí virtualmente, aparecería de este lado de la ecuación. ¿Cierto, Selene? Sí. Y entonces al pasarla al otro lado, me quedaría negativa. ¿Sí te das cuenta? No. Porque Ah, ya, ok. si yo la dibujaría aquí, me quedaría fuerza gravitacional negativa más fuerza radial positiva, pero al pasarla al otro lado me quedaría negativa. Pero entonces uno dice, bueno, pero usted me dice que no se la dibuja. Claro, no se la dibuja para no entrar en confusiones. Entonces es mejor entender que la fuerza radial es la que compensa la fuerza gravitacional. Y si se deben compensar, deben tener el mismo signo. Eso es lo que yo te digo. ¿Sí me hago entender, Selene? Sí, profe, gracias. Listo. En ese orden de ideas, si esto es cierto, control C, lo copio acá, control B, entonces se me eliminaría el signo. Chao, se va el signo y se va el signo. Si eso es cierto, entonces lo que me queda es lo siguiente. Me queda que la fuerza gravitacional, ¿a qué era igual? Ya la habíamos definido. ¿A qué era igual la fuerza gravitacional? A la constante de Gavenich, ¿cierto? Por la masa 1 por la masa 2. Reemplacen ahí esos valores. La constante de Gavenich por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia que los separa al cuadrado. Pues, ¿cómo quedaría eso? Constante de Gavenich por la masa 1 por la masa 2. ¿Cuál es la masa 1? ¿De quién es la masa 1 en este problema? La masa 1, llamémosla la masa del Sol. Pues. Sería por la masa del Sol, por la masa de la Tierra, llamémosla así, sobre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, sobre R al cuadrado. R al cuadrado. Listo. Esa sería la distancia de separación en la Tierra. Debe ser igual a la fuerza radial, pero la fuerza radial, ¿cómo la definimos? La fuerza radial la definimos como la masa, pero entonces aquí es la pregunta, ¿de cuál masa me están hablando, profe? ¿De la masa de la Tierra o la masa del Sol? ¿Quién es la que se está moviendo alrededor de quién? Chicos, ¿de La qué Tierra masa? alrededor del Sol. La Tierra. Entonces aquí, ¿cuál masa iría? ¿La de la Tierra o la del Sol? ¿Esta iría la de quién? La de la Tierra, porque la Tierra es la que se está moviendo con esa fuerza radial aquí. Entonces aquí me quedaría la masa de la Tierra, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces me quedaría así. Aquí está, ¿no? Esta es la definición que estoy aplicando. Por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo. De esa ecuación, miren lo que me quedó. Me quedó esto. Ahora, ¿qué se cancelaría ahí? ¿Qué se cancelaría ahí? Se va la masa de la Tierra, chao, se cancela con la masa de la Tierra. Copiemos esto, control C y control V.
La masa de la Tierra con la masa de la Tierra se cancelaría. Entonces la cancelo de aquí y la cancelo de aquí. ¿Por qué? Pues porque ambos se están multiplicando. ¿Qué más se cancelaría? ¿Qué más se cancelaría? Se Un radio. cancelaría un radio, ¿sí o no? Se cancelaría este cuadrado con este radio de aquí. Se cancela este radio de aquí. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me piden a mí? Me piden es cuánto vale la masa del Sol. Ah, entonces yo puedo decir, si eso es cierto, si eso es cierto, entonces la masa del Sol a que será igual. Entonces, si eso es cierto, la masa del Sol, que es lo que me están pidiendo, es igual a ¿qué? A la velocidad al cuadrado por el radio sobre la constante de Gavench. Eso sería todo, ¿cierto? Velocidad al cuadrado sobre el radio sobre la constante de Gavench. Ahora, la constante de Gavenich es conocida. El radio de la Tierra al Sol es conocido. Pues, si no, se lo puede buscar. La cosa es cuánto vale la velocidad al cuadrado. Entonces aquí hay que entender que esta velocidad es la velocidad tangencial, la que tengo aquí. La velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial es W por el radio. ¿Cierto? W por R. A eso es igual esa velocidad tangencial. W por R. Por tanto, si quisiera otra expresión para la masa del Sol, yo podría decir lo siguiente. Insertar ecuación. Si reemplazo esa masa aquí, entonces me quedaría masa del Sol, sería igual a velocidad al cuadrado, pero la velocidad es W por R, entonces me quedaría W cuadrado por R, pero no R cuadrado, sino R al cubo quedaría. Me quedaría algo así. W al cuadrado, W al cuadrado, ¿cierto? Por R, pero R al cubo. ¿Por qué al cubo, profe? Pues porque aquí hay una R y al elevar al cuadrado esto me queda R cuadrado por R, R al cubo, sobre la constante de Gavench. Esa sería la expresión para encontrar la masa del Sol. Ahora, bueno, profe, pero aquí yo conozco la constante y conozco el radio. ¿Cuánto vale W? Ah, W es la velocidad angular, entonces. Entonces, donde W es la velocidad angular. ¿Ya que era igual la velocidad angular? ¿Alguien recuerda? ¿A qué era igual la velocidad angular? La velocidad angular era igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento angular? ¿Cuánto es el ángulo que recorre la Tierra alrededor del Sol si supongo que la órbita es circular? ¿Cuánto sería ese ángulo? ¿Cuánto hay en una vuelta? 360 grados, profe. Ajá. En radianes, ¿cuánto es? Una No sé. vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi, ¿no? Entonces, W es 2pi, insertar símbolo, está pi, 2pi, sobre el tiempo que se demora en darle una vuelta. Entonces, 2pi sobre el periodo se llama, ¿cierto? El periodo es el tiempo que se demora en darle una vuelta. Donde el periodo, ¿cuánto sería para mí en este caso, ese tiempo? ¿Cuánto se demora en darle una vuelta al Un Sol? año, ¿Cuánto? Un un año. año. Un año. Donde el periodo es un año para mi caso. Entonces, yo sí conozco la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi
sobre un año. Tocaría pasar un año a segundos y eso sería la velocidad angular. Esa velocidad angular la reemplazo aquí, reemplazo el radio, reemplazo la constante de Cavendish y me da la masa de la Tierra. ¿Sí es claro eso o no? ¿Se enredaron? Chicos, ¿se enredaron o no? ¿Cuánto es un año en segundos, Oli? Ya les digo, profe. Esto sería igual, un año en segundos, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? Mejor dicho, hagan este cálculo, por favor. ¿Cuánto les Pues da la masa del Sol? sería 31.449.600 segundos. 31 millones, o sea que eso es 3.1 por 10 a la 7 segundos. Por 10 a las 10 7. a la 7, ¿sí, no? ¿Sí o no? Por 10 a las 7 segundos. Ahí está. 3.1 por 10 a las 7 segundos. Más o menos. O sea que reemplazo este valor en esta ecuación, saco cuánto vale W y eso lo reemplazo aquí, reemplazo el radio. Ah, tocaría saber cuánto vale el radio, ¿no? Entonces el radio de o la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿cuánto será? R, ¿cuánto vale? ¿Cómo? Donde R es igual, a ver, ya lo busco. Distancia Tierra-Sol. Aquí está. 150 millones de kilómetros. De metros. ¿Sí? Está bien, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto sería? Eso sería 1.5 por 10 a la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1.5 por 10 a la 11 metros daría eso, ese radio. Entonces ese radio daría 1.5 por 10 a la 11 metros. 1,5 por 10 a la 11 metros. A la 11 metros. Listo, ahí está. Con esos datos usted ya puede encontrar cuánto vale la masa del Sol. ¿Cuánto les da, por favor? Entonces, la masa del Sol, luego la sigo, no importa, es igual a W cuadrado. ¿Cuánto les dio W cuadrado? A ver, yo lo voy a hacer así. La masa del Sol es igual a W cuadrado. Pero W cuadrado es igual a 4pi cuadrado. 4pi cuadrado. ¿Cierto? 4pi cuadrado. Ahí está, 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Sobre el periodo al cuadrado. Pero el periodo vale
3.1 por 10 a la 7. El periodo de esto. No, no lo corro. Entonces tocaría insertar ecuación índice. Entonces vale 3.1 por 10 a la 7. 3, paréntesis, ¿no? 3.1 por 10 a la 7 por 10 a la 7 al cuadrado daría por 10 a la 14. Listo. Ahí está el periodo al cuadrado. Cuénteme. Profe, el 14 sí iría por fuera o sería solo en el 10. Y esa es 3.1 al cuadrado. 3.1 por 10 a la 7. Ah, tal vez sí, ¿no? Más bien. Esto sería por 10 a la 7. Aquí toca quitarle esto y ponerle un índice. Por 10 a la 7. Y esto al cuadrado. Sí, porque ese cuadrado afecta al 3.1 también, ¿no? Muy bien, gracias por la corrección. Ok, ahí estaría W al cuadrado. Ahora, eso por el radio al cubo. Entonces, acá arriba iría por el radio al cubo. El radio me dice que es igual ¿a qué? El radio me dijo que era igual a 1.5 por 10 a la 11. 1, bueno, pero aquí toca ponerle índice también. Índice, paréntesis, 1,5 por 10 a la 11. Otro índice por 10 a la 11. Y esto, cierro paréntesis, al cubo. Ese es el radio al cubo. Y me faltaría la constante de Gavenich que va abajo. Entonces la constante de Gavenich era igual a 6,672, ¿cierto? Por 10 a la menos 11. Por índice 10 a la menos 11. 10 a la menos 11. Esa sería la masa del Sol. ¿Cuánto les da eso, chicos? Esto sería igual a ¿qué? ¿Cuánto les daría eso? ¿Cuánto da eso, chicos? Profe, el 10 a la menos 11 es como si estuviera arriba, ¿cierto? ¿Cómo así? Como si estuviera arriba, no entiendo. No, o sea, no, las potencias me refiero, o sea, que va a haber una Ah, sí, potencia bien ajá. grande. Es como que Entonces me si da pasara arriba, ajá. 2.08 por 10 a la 30. Muy bien. 2,08 por 10 a la 30. A la 30. Kilogramos sería eso, ¿no? O sea que esa sería la masa del Sol. Kilogramos. ¿Listo? Este sería el problemita.
Fácil, difícil, entendible. ¿Cómo la ven? Chicos, no todos al, Entendible. no todos al tiempo que... Entonces, miren, aquí la clave de estos problemas es esa. Es que la fuerza radial es la fuerza a lo que se iguala, ¿no? Es la fuerza a lo que se iguala el problema. Esa es como la clave de estos problemas. ¿Sí es claro? Y esa fuerza radial siempre aparece en el momento en que yo esté trabajando con trayectorias curvilíneas o circulares. Siempre aparece esa fuerza radial. Esa fuerza radial uno no la dibuja, sino es a lo que se iguala. Preguntas. ¿Está claro? ¿No está claro? Los veo muy callados el día de hoy. Vanessa Arteaga, ¿sí me estás entendiendo o no, Vanessa? Sí, Vanessa, profe. claro. Lucía, Sí, Lucía, ¿sí me estás entendiendo o no? Sí, profe. Jimena, Jojoa, sí, profe. muy bien. Listo. Entonces, si está claro eso, entonces podemos empezar a resolver algunos problemas. Digamos que la fuerza gravitacional, no se olviden, solo aparece en el momento en que yo tenga, digamos, astros muy grandes, o sea, cosas muy grandes, de masas muy grandes. Ahí yo la tengo en cuenta. Pero también pueden existir problemas combinados, es decir, problemas en los cuales aparezcan fuerzas que operan a distancia y fuerzas por contacto. ¿Cómo así, profe? Se van a dar cuenta de esto ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos un problema parecido al anterior, pero que en realidad es muy, muy diferente. Se me ocurre esto. Supongamos ahora que yo tengo, es esto. Ya no tengo el sistema entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y el Sol, sino supongamos que ahora yo tenga este sistemita. Otro problema, ¿no? Supongamos que ya ahora tenga un sistema en donde, por ejemplo, me imagine una trayectoria curvilínea, ¿cierto? Una trayectoria curvilínea. Entonces me voy a imaginar algo como así, ¿cierto? Una trayectoria curvilínea. Y en esa trayectoria curvilínea me voy a imaginar que tengo una pelota o una esponja, podría ser. Ustedes han mirado, por ejemplo, cuando en Navidad las personas colocan a rotar las esponjas prendidas, que es bastante peligroso, pero que hace como un efecto de unas chispas. Algo así me podría imaginar. Yo me voy a imaginar que aquí a esta pelota la están sosteniendo por una cuerda. O sea, aquí ya hay una cuerda, no es que esto esté separado. Hay una cuerda, ¿cierto? Y esa cuerda me voy a imaginar que hace que la pelota ruede. Es decir, hay alguien aquí dándole vueltas a la pelota. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, aquí va a haber una tensión, pues obviamente. Entonces, aquí va a haber una tensión. ¿Cierto? Esa tensión se va a producir pues porque está la cuerda. Entonces, la pregunta que me hacen es la siguiente. Si yo me imagino este punto como un punto A y me imagino un punto por acá abajo como un punto B, ¿cierto? Un punto A y un punto B. Punto B aquí, ¿cierto? Bueno, no sé cómo dejarlo justo ahí. Así. Entonces, la pregunta
Esta pregunta la suelo hacer en los parciales. ¿Dónde creen que se tensiona más la cuerda? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Dónde creen que siente más tensión la cuerda? ¿En el punto A o en el punto B? Es decir, ¿dónde se siente más tensión? Cuando la pelotica esté en el punto más alto de la trayectoria o cuando la pelotica esté en el punto más bajo de la trayectoria. A priori, hagamos como una encuesta, sin resolver el problema. ¿Dónde creen que se, se tensiona más la cuerda? ¿En A o en B? David Benavides, ¿qué dices? ¿Dónde se tensiona más? ¿En A o en B? Yo creería que en B. ¿Creerías tú que en B? Bien. Jefferson Delgado, ¿dónde dices que se tensiona más? Profe, pues como dice que está dando vueltas, ¿cierto? Ajá. Y como es de esas esponjas de Bombril que uno las gira, ¿no? ¿Cierto? Con la mano. Exactamente, ese es el Entonces, caso, pues, exactamente ese es el caso. pues se supone que pues al estarla girando así rápidamente, pues yo digo que sería igual. Listo, muy bien. Esa es tu opinión, Jefferson. Tú dices que se tensionarían igual. Kevin Daniel, ¿dónde se tensiona más? ¿En A o en B? ¿O es igual, como dice Jefferson? Yo diría que en B. En B, dice Kevin. Listo. Steven, Yo diría que en A. tú dirías que en A. Muy bien. Esa es tu opinión y ahora lo vamos a demostrar. Lucía, ¿dónde crees que se tensione más? ¿En A, en B o es igual? Profe, yo también pensaría como mi compañero que es igual. Es igual, dice Lucía. Sebastián, ¿qué dice? Profe, yo diría que en B. En B. Selene, ¿qué dice Selene? Profe, la pregunta cuál era, qué pena. ¿Que dónde se tensiona más la cuerda? ¿En la parte superior de la trayectoria o en la parte inferior de la trayectoria circular? Eh, en la, en la superior. Tú dirías que nada, entonces. Bien. Jimena, Jojoa. Jimena Jojoa, ¿tú dónde dices? Yo creo que en B, profe. En B. El que está conectado con el PC, ¿quién es? Yo, profe Steven Chapuel. Steven. ¿Tú dónde dices? Yo diría que es igual. Es la misma, bien. Joana Ardila, ¿qué dice Joana? Yo pienso que es igual también. Piensa que es igual. Tania Calvache, ¿dónde piensa? También pienso que es igual, profe. Piensa que es igual. Juliana Hernández, ¿dónde piensa, Juliana? Es igual, profe. Es igual. Ángela Fajardo, Ya que nada, profe. listo. Vanessa Arteaga, En B, profe. en B, dice Vanessa. Y Paula Pantoja, En A, profe. en A. Bueno, entonces, como se dan cuenta, digamos que hay de todas las respuestas. Pues la única forma para saber dónde es haciéndolo. Entonces, en este caso, para hacerlo, voy a imaginarme el problemita en los dos puntos, ¿cierto? Entonces lo voy a imaginar para el punto A, qué fuerzas estarían actuando. Entonces yo digo, bueno, ¿qué fuerzas están actuando en este punto? Y las voy a dibujar, de hecho. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando? Si aquí yo me imagino mi plano cartesiano. Lo voy a imaginar con un color rojo ahí, ¿cierto? Insertar. Aquí me voy a imaginar mi plano cartesiano, ¿cierto? ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa pelotita? Entonces, ¿ustedes qué fuerzas creen que está actuando? Entonces, usted dice, ¿qué fuerzas están actuando? Entonces, si hace la sumatoria de fuerzas, para ese punto como tal, entonces usted dirá, la sumatoria de fuerzas, ¿en qué? ¿En qué eje habría fuerzas? Sumatoria de fuerzas en X, digámoslo todo, sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué sería igual?
¿qué fuerzas estarían en X? Pues yo ahí como lo veo no hay ninguna, profe. Ah, pues entonces es que no hay ninguna. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Listo. Copio esto y me voy acá. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Ahora sí en Y sí hay fuerzas. Esta pelotica tendrá que tener un peso. De hecho, si quieren lo dibujo. ¿Cierto? Tendrá que tener un peso. Esta pelotica tendrá que tener un peso. Y ese peso, pues ustedes ya saben que se llama mg. Esta pelotica tiene una tensión. La tensión ¿hacia dónde se la siente? Hacia adentro, hacia abajo. ¿Cierto? Y esta pelotica, pues, se la deberá igualar a la fuerza, ¿cuál? Radial. Entonces me voy a esto. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles serían? Está menos el peso, menos mg, menos la tensión. ¿Por qué menos, profe? Porque están apuntando hacia abajo ambas. No hay más. Eso deberá ser igual a la fuerza radial. ¿Hacia dónde sería la fuerza radial? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza radial en este caso? Hacia abajo también. Entonces será igual a menos la fuerza radial. Aquí es más claro de entender lo de la fuerza radial. Menos la fuerza radial. Entonces, si yo trabajo ya con esta ecuación, miren lo que me queda. Control C, Control V. Entonces, como todas tienen signo menos, pues los podría eliminar. Me queda más aquí y acá elimino el signo.